No debemos dejar que las emociones desborden nuestro cuerpo y es en el sistema familiar donde podemos integrarlos. ¿Por qué lo describimos como un sistema? Porque cada persona forma un nodo, una parte de este sistema. Todos los nodos están interconectados y por lo tanto se pueden ayudar. Lo ideal es que la familia fuera la cuidadora primaria del enfermo, es decir, que funcionara como un colectivo. Desafortunadamente, las circunstancias de vida a veces no dan. Hay que trabajar, cuidar a los hijos, a la pareja, hay cosas que hacer. Sin embargo, si funcionan como un colectivo, como un sistema, como lo mencionábamos antes, cuando una parte de ese sistema necesite ayuda, otra parte del sistema podrá suplirlo. Es muy importante incorporar al enfermo a este proceso, pues no funciona manejarlo de manera aislada. Este es un sistema que implica a toda la familia y es con la participación de todos ellos que este sistema se va a fortalecer. La vida no se detiene porque hay un enfermo, sea crónico, grave o terminal. Podemos disfrutar la vida todavía. Y en conjunto y red, siempre se disfruta mejor. Bueno, mira, el cuidador en determinado momento, para no poder ser sobrecargado de muchas responsabilidades, tiene que involucrar a su propio sistema familiar y tiene que ver en determinado momento cada rol, cómo funciona como sistema familiar. Eso quiere decir que si en determinado momento yo decido ser el cuidador primario, tengo que ver si en determinado momento mi hermana, mi tío, mi abuela, mis hijos o todo mi entorno familiar, ver si en determinado momento se quieren involucrar, y eso es dependiendo de acuerdo al sistema familiar. Si hay un sistema familiar ya muy fracturado, yo como cuidador tengo que ver esos elementos que si realmente voy a tener esa ayuda familiar, o sea, esas redes familiares, y si no, ver mi propio potencial como cuidador e involucrar tanto instituciones como mis vecinos, como mis mejores amigos en mi red familiar. Y eso realmente depende de mí mismo como cuidador para otras personas. Pero lo que sucede es que de repente toda la familia y todo el sistema familiar se aboca al enfermo y se olvida de la gente que hay alrededor. La enfermedad hace que pues hay que curar, te dice que hay que curar al enfermo, y lo que hay que hacer es curar también a la familia, porque, oh sorpresa, la familia también se enferma. La familia tiene una situación de que pues no está enfermo físicamente, pero está viviendo todas las consecuencias, ¿no? Todas las consecuencias de un diagnóstico. Y el que está muy cuidado es el enfermo que está en el hospital o que está en casa, que está atendido por todos lados. Pero los que están alrededor, o los que estamos alrededor, si nos ha tocado en algún momento estar con un enfermo en casa, pues nos enfermamos, pero no es de la enfermedad, sino de las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues no tenemos cáncer, o no tenemos una enfermedad crónica, o no tenemos, por ejemplo, también en esta parte, no es una enfermedad la vejez, pero también conlleva muchos diagnósticos, ¿no? Y muchos cuidados, y de repente se cambia todo el sistema, se cambia todo el equilibrio. Y con el tiempo se van dando estos cambios de me reorganizo como familia, acepto la situación, pero queda un contenido emocional a un lado, ¿no? El contenido emocional que viene de ese duelo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esa persona que era todo, que estaba sano, que estaba muy bien, o que estaba sana, que estaba todo muy bien, pues le estamos perdiendo. Si somos cuidadores familiares, pues estamos perdiendo a esa persona, ¿no? Perdemos a nuestro familiar, perdemos a ese ser que estaba muy bien. Si somos cuidadores externos que nos metemos también, asumimos, entramos a este sistema familiar, pues estamos conviviendo con ese sistema familiar que se siente enfermo por la enfermedad o por la pérdida de ese ser querido que está malito o malita. Y tenemos como cuidadores, aunque no seamos familiares, también tenemos que entender cuál es el proceso y entender que hay coraje de algunos. Hay alguno de los familiares que está, pues, que es el que lleva el orden de las cuestiones económicas. Entonces, entender que en esa reorganización empiezan a tener papeles distintos. Y yo misma como cuidadora, pues tengo también ese papel distinto, ¿no? Y entonces
sigue la etapa de la familia se está reorganizando, la familia está haciendo diferentes cosas y yo como cuidador, ¿cuál es mi papel, no? Cuando trabajamos con la familia del enfermo, hacemos un diagnóstico de cuál es la red. Aquí la idea sería que pudieran mirar cuál es la red de la cuidadora. Entonces, ustedes van a observar, aquí tenemos en el centro a la cuidadora, en este gráfico, y tenemos diferentes esferas alrededor de la cuidadora. Tenemos a la familia, a los amigos, la iglesia, la escuela, el trabajo. Vamos a notar en cada una de estas esferas cuáles son las personas que pueden estar como un apoyo, aunque sea pequeñito. Esta amistad a la que le puedo llamar por teléfono para decirle, me siento muy mal o estoy furiosa. O a la que le puedo escribir una carta porque está muy lejos o un correo en otro país, no sabemos, desde el apoyo más pequeño hasta el apoyo más importante, porque le llamo y viene de inmediato. Y vamos a ver qué personas están ahí. Esto es sustancial porque también nos damos cuenta que la cuidadora se vive muy sola y cuando hace un mapa de red puede ver en su mapeo que hay personas a las que puede acceder y se puede sentir incluso menos sola. La idea central es que la cuidadora se ayude y la ayuden y tenga redes de apoyo para su situación. Claro, lo más importante también es los videos que hablan de la familia cuidando a la cuidadora también, ¿no? Claro. Que también es una responsabilidad. Aquí nos vinculamos a cuidadoras que tengan más nivel de estrés por una marginación o un aislamiento, pero es exitosamente bueno que pueda la familia cuidar a la cuidadora, que la cuidadora tenga una cuidadora, una hermana que llama, una hermana que, ¿cómo estás, hermana? No, una prima, una tía, alguien también que esté pendiente de cuidar a la cuidadora. Es un desgaste muy importante porque sobre todo la cuidadora se enfrenta a procesos donde se invisibiliza, donde, por ejemplo, en el tema de las emociones que importan aparentemente son de la persona que está enferma. Por eso parece que aparentemente ella desaparece o se desvanece. Entonces eso implica un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste también en recursos, un desgaste también en tiempo, porque a veces la cuidadora tiene que detener su desarrollo a veces profesional, a veces laboral, a veces familiar. Pareciera que su vida queda suspendida para atender el proceso también de vida que está pasando la persona a la que está cuidando. Entonces es por eso fundamental que ella pueda identificar que ella también importa. Para que al validar su importancia como persona, al validar, por ejemplo, que a veces también se cansa, siente miedo, siente enojo, y al decir, el simple hecho ya de expresarlo y de decirlo, estoy muy cansada, eso implica validación de emociones. Esa es uno de los pasos para la contención. Y al poder reconocer y verbalizar estoy cansada o estoy enojada, entonces también eso, por ejemplo, le va a ayudar a poder escuchar y validar el cansancio de la persona a la que está cuidando, ¿no? Entonces, digamos que es como un doble beneficio. ¿Y cuáles son las habilidades suaves de resiliencia que debería de tener esta cuidadora? Mira, cuando hablamos de habilidades suaves, hablamos de, primero, mi centro emocional. Habrá que reconocer que emocionalmente cuando se está cuidando, se está como cuidador, lo primero es reconocer que hay 3 emociones que brotan ahí ante estas situaciones que son adversas, como la enfermedad y el cuidado del enfermo. Una que es la tristeza. Generalmente los cuidadores, sin duda alguna, son personas que están dentro del núcleo familiar o que son personas cercanas. Entonces, la tristeza es una de los aspectos o las habilidades que hay que cuidar en la emoción, como por ejemplo
no engancharme en el dolor del otro, mantenerme centrado, reconocer que es un dolor y que me duele, pero que no me es útil estar en esa tristeza constante para poderle ayudar al otro. 2, reconocer que también va a haber momentos en que van a estar enfrentando el miedo de qué va a pasar, qué va a suceder, voy a poder atender y cuidar afectiva y efectivamente a la persona. Entonces reconocer que el miedo tampoco me es útil. Y aquí una habilidad suave para enfrentarlo es reconocer que estoy viviendo en este momento el presente, momento a momento, el día a día, el hoy, la mañana por mañana. Entonces, solamente el presente es el que me va a ayudar, no el temor del futuro. Entonces, algo muy interesante, estar centrado en mi tranquilidad a través de no dejarme agobiar por la tristeza y no dejarme agobiar tampoco por el miedo. Y tercero, es esta parte del enojo, que de alguna manera en algunos momentos llega porque me tocó a mí, aquí que estoy cuidando, me siento frustrado, tengo otras cosas que hacer, o quisiera hacer otras cosas y no puedo porque estoy aquí atendiendo. Y entonces aquí algo muy interesante también reconocer que el enojo que hace la cuestionante del por qué, primero que nada llevarla a un lado aparte y poder empezar a trabajar. Estoy aquí, a veces por decisión propia, a veces no, pero esta es una labor que de alguna manera me toca a mí enfrentar y para qué me es útil enfrentarla. ¿Qué habilidad estoy desarrollando? ¿Qué estoy aprendiendo con esto? A ser más fuerte, a ser más tolerante, a ser más paciente. Entonces son habilidades, la paciencia, la tolerancia, la habilidad de la destreza, porque también nos volvemos más diestros al acompañar al otro en un proceso de enfermedad, la destreza de cómo cargar, de cómo cuidar, de cómo vigilar, de cómo atender. Y esas son habilidades suaves para poder enfrentarlo de una forma efectiva. Esto es como si fueran una pareja, ¿sí? Porque más allá de si cuidas al esposo, cuidas a un hijo, a un papá, a una mamá, finalmente se da una relación de mucha dependencia porque pues hay alguien que depende de tu cuidado. Entonces es bien interesante, en las terapias de pareja también se ve esto, que cada quien haga su pie y veamos qué partes estamos coincidiendo y no tenemos que estar uno encima del otro en las esferas, porque entonces quiere decir que no tenemos una vida y un proyecto de vida por separado. Entonces ir viendo qué cosas de las que yo hago están para resolver la vida de esta persona, pero que mi parte personal de autocuidado, de resolver mis propias situaciones para seguir creciendo, porque esto no tendría que implicar que alguien se sacrifique y ya no se desarrolle profesionalmente, académicamente, lo que sea su proyecto, y entonces ver de ese pie, lo ideal sería que pues se entrelacen, no que este cuidador esté ya nada más para esta persona, porque esto chupa mucha energía y chupa las satisfacciones que los seres humanos necesitamos como motor para seguir viviendo. Porque en estricto sentido también hay una satisfacción de poder ayudar al ser querido. Claro. Pero si crece tanta la preocupación, el estrés, lo que debo de hacer, las necesidades del otro, pues hasta esa satisfacción puede desaparecer. Claro, ¿no? es que cuando hay cansancio, es como el trabajo, a ti, a mí, a muchos nos encanta trabajar, pero ya cuando no dormiste lo suficiente, no desayunaste, saliste corriendo, te agarró el tráfico, pues sí es cierto, qué rico que voy a trabajar y me encanta, pero ya no estamos con la energía que necesitamos para disfrutarlo. La contención emocional es un proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? Nunca vamos a poder desaparecer las emociones. Y eso es muy bueno, porque las emociones son las que nos hacen lograr nuestros proyectos, disfrutar cuando tenemos logros y apoyarnos mutuamente cuando hay soluciones que nos duelen y nos lastiman. Y es establecer tareas en las que yo digo sí, tiempos, horarios, momentos para estar con mi enfermo y otros en los que estoy solo para mí, porque si no, no voy a poder abarcarlo todo. Entonces podríamos hablar de que yo necesito hacer mi proyecto de vida como cuidadora, cuidador, pero también necesitamos que la familia tenga un proyecto de vida, la familia en conjunto
después pensamos que somos individuos y cada quien tiene, yo me voy a titular y ya seguiré mi vida. Pero siempre estamos relacionados unos con otros. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de cómo se cruzan estos proyectos de vida o cómo? Sí, la misma familia puede hacer un proyecto de vida en conjunto y esa parte es importante porque se hace en red y fortalecen la red y entonces nadie se cansa o no nos cansamos tanto ni tan rápido. ¿Qué tendríamos que hacer? Sentarnos, organizarnos y decir, a ver, ¿cuál es tu plan para ti? ¿Qué necesitas? No, pues que mi hermano quiere seguir estudiando porque él está en su etapa de estudiar, ¿no? El otro hermano quiere salir de vacaciones todos los años, está muy bien. Yo quiero aprender a tejer, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos, compartirnos nuestros proyectos personales. Cada quien tiene su propio proyecto y cada persona va a tener que identificar hasta dónde quiere llegar y cómo lo puede hacer. Y en estos pasos de decir qué puedo hacer y cuándo lo puedo hacer, si necesito tomar un curso para tejer, pues entonces me voy a mi red y le digo a mi hermano, mi curso es todos los lunes a las 7 de la noche, entonces a esa hora necesito que tú estés aquí o que alguien de la red esté aquí. Y tú, hermano, que quieres salir de vacaciones todos los años, pues nada más dinos en qué fecha vas a salir para que podamos organizarnos el resto de la red. Los proyectos de vida no son separados porque somos familia y somos seres sociales. Es importante que hagas los ejercicios tú primero y que posteriormente los compartas con tu paciente, enfermo familiar y la red. ¿Para qué? Para crear una fuerza en este sistema familiar. Recuerda que los ejercicios requieren a veces únicamente de lápiz y papel, pero si no sabes escribir, no importa, puedes hacerlos de manera oral o puedes dibujar. Aquí no estamos midiendo tus capacidades, estamos observando tus posibilidades. Técnica número 1 que te recomiendo es la parte de la respiración. Es muy importante que cuando estés muy angustiada, cuando sientas que ya no vas a poder, es importante que hagas respiraciones en secuencia, respiraciones profundas desde tu estómago, ¿ok? Puedes hacer series de 3 respiraciones. Y la otra técnica es una técnica que te aconsejo que es una técnica que identifiques en el momento que estás teniendo el efecto más fuerte de tu emoción, que veas qué es lo que te está provocando tu emoción, en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo. Por ejemplo, si es una emoción de angustia, de desagrado, lo vas a situar aquí en la parte alta de tu estómago. Entonces eso quiere decir que estás angustiada, que estás preocupada. Hay algunos otros efectos de la emoción, por ejemplo, la parte de la espalda. Cuando tú tienes demasiada presión, te van a doler tus hombros, te va a doler tu espalda. Entonces, al momento de ir identificando estas emociones y en dónde las estás sintiendo, vas a ir ubicando, al relacionarlas con el contexto que te lo está provocando, vas a ver cuál es la situación. Entonces, al siguiente momento, cuando tú veas que se va a repetir ese fenómeno que te provocó el dolor de hombros o de estómago, tú ya lo identificaste. Entonces, al momento de analizarlo, ya sabes que te lo está provocando y puedes prevenir esa emoción. Entonces, aquí lo muy importante es que identifiques qué es lo que te provoca la emoción y cómo puedes hacerlo. Ahora, ya que la identificaste, es importante que veas en situaciones del pasado, cuando hayas enfrentado cosas parecidas, cómo las superaste. Todos hemos pasado por esas situaciones y cuando revisas tu pasado y ves que ha habido momentos parecidos que ya superaste, trae esa experiencia al presente y aplícalo. Combínalo con la respiración. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás estresado o tienes miedo, si empiezas a respirar, a pensar qué es lo que te lo provocó, eso te va a bajar la angustia y te va a hacer sentirte mejor y en un momento dado te va a permitir que superes ese momento. Posteriormente, lo que yo te invito a hacer es a que reflexiones cuál fue este proceso y que ubiques cómo puedes ir trabajando para que esos factores no se presenten y entonces tú te puedas ir sintiendo mejor con la forma en que estás interaccionando con tu paciente. Poco a poco, esto no se logra en un día y este aprendizaje creo que es de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer, pero seguramente lo vas a hacer muy bien.